está viviendo su 2001, ¿no? Como pasó acá en Argentina, y la situación está muy complicada, presidentes que se van, que renuncian, un Congreso que no logra encontrar quién se haga cargo de Perú, una situación muy delicada. Por eso tenemos a José Alejandro Godoy, él es politólogo y nos va a ayudar un poco a entender qué es lo que está pasando en Perú. José, buen día, Le Varias. Sofía Melchini, el equipo de Primera Edición te saluda. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy Gracias bien. por la invitación. Bueno, vamos a tener un poco el mapa de Perú. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Cuál es la realidad de Perú hoy? La realidad de Perú hoy es que no tenemos presidente ni tenemos presidente del Congreso, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta última semana? El lunes de la semana pasada, el presidente Martín Vizcarra fue vacado por una causal bastante abierta que tenemos en la Constitución, que se llama incapacidad moral permanente, luego que se fueran conociendo algunas informaciones periodísticas de posibles indicios de corrupción. Vizcarra había puesto, además, porque ya había tenido un primer intento de vacancia hace un par de meses, una demanda en el Tribunal Constitucional para que decidiera qué es esta cláusula. Asumió el presidente del Congreso, Manuel Merino, en medio de acusaciones de que el gobierno se volviera ilegítimo. Dada la discusión constitucional todavía pendiente al respecto, digamos que mucha gente estuvo en expectativa, pero lo que hizo Merino fue nombrar a un gabinete muy conservador, incluso para estándares latinoamericanos, y a comenzar a reprimir las movilizaciones que habían en la calle, que han sido las más importantes que se han producido en la historia de Perú, ¿no? El día sábado llegamos al pico máximo de las movilizaciones. Lamentablemente hemos tenido que lamentar la muerte de 2 jóvenes y eso ha sido finalmente el detonante para que el señor Merino ayer al mediodía renuncie a la presidencia. Sin embargo, en el Congreso todavía no se ponen de acuerdo para elegir, de acuerdo a la línea sucesoria, una nueva mesa directiva en el Congreso que implique tener ya un presidente o una presidenta de la República y un presidente del Congreso. Bueno, la verdad que sí, es una situación brava, pero esta vez es algo similar a lo que pasa en Chile, ¿no? Se gestó con protestas en la calle de gente muy joven también. Hay mucha vinculación de jóvenes y la política en Perú, algo que no pasaba. De algo que no pasaba, de gente muy joven y de gente de distintas procedencias sociales y distintas procedencias ideológicas, ¿no? Aquí tú tienes marchando desde gente a la cual no le interesa la política hasta gente muy liberal y gente muy a la izquierda. Entonces tú tienes un abanico de personas en la calle que siguen movilizadas, dicho sea de paso, por el sistema democrático vuelva a un cierto grado de normalidad, ¿no? Entonces las salidas pueden ser 2. O se elige un presidente desde el Congreso o el Tribunal Constitucional de una sentencia esta semana reponiendo al presidente Vizcarra. Esas son aparentemente las únicas 2 salidas que quedan dentro del espectro legal y del espectro constitucional. Claro. Alejandro, a ver, quiero hacerte una pregunta muy puntual, muy específica, porque Perú tiene una tradición política bastante conservadora. Digo, la verdad que en los últimos, no sé, 20, 30 años, el sistema político en general, o la casta política, ha sufrido un proceso de deslegitimación muy fuerte. Esto implica, digo, todo este drama que se está viviendo, deja las puertas abiertas también para una izquierda, digamos, latinoamericana. Concretamente estoy hablando de Venezuela, que prácticamente ironizó en las últimas horas Maduro diciendo, bueno, le mandamos a Guaidó para presidente, por ejemplo. Digo, ¿hay preocupación con respecto a eso en las calles, en el ambiente político? En las calles no, en los sectores más conservadores de la prensa sí, pero eso no es una preocupación que en este momento está en el centro. Recuerden además que Perú tendrá elecciones en 5 meses aproximadamente, ¿no? Y no hay un candidato que exprese una posición muy parecida a la venezolana. No hay un líder político. No hay un líder político en las protestas, ¿no? De hecho, los líderes políticos que se han sumado a las protestas han estado más bien en la 4ª, 5ª fila. No hay nadie, es básicamente la gente harta de una situación de inestabilidad. Nos vamos por el 4º presidente en 4 años. Sí. ¿No? Entonces, te darás cuenta que la gente en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, lo único que quiere es algo de tranquilidad
y el Congreso de la República se lo ha arrebatado y todavía sigue sin encontrar una solución o una salida a la crisis. ¿Cómo hace Perú? Nosotros tenemos, viendo recién la escala del Fondo Monetario Internacional, Argentina tiene un nivel de inflación que solamente es superado por Venezuela, Sudán y Zimbabue. No es un lugar muy meritorio no es para jactarse realmente. ¿Cómo hace Perú para tener este sistema político que cruje con la gente en la calle y tener una inflación de un dígito desde hace tanto tiempo? Pues básicamente lo que se tienen son fundamentos macroeconómicos que han funcionado durante 30 años. Independientemente de quién presidiera. Claro. Independientemente de quién presidiera, eso además se ha mantenido incluso con esta crisis. Tenemos un Banco Central de Reserva que también se maneja con bastante autonomía, de acuerdo a la Constitución, y eso también permite mantener el dólar a un nivel relativamente normal, ¿no? Si no, probablemente tendríamos el dólar ya disparado o con una crisis como esta, ¿no? Y además sumemos una cosa, ¿no? La economía de Perú es altamente informal, por tanto, en muchos casos y en muchas situaciones esa informalidad ha sido como una suerte de colchón de contención frente a cualquier crisis política. Esta vez sí, incluso las personas que trabajan en la informalidad han sumado a las protestas, ¿no? Porque la gente está realmente harta de que no pueda tener algo de tranquilidad en medio de un año que para Perú ha sido muy duro. Sí. Ha sido un año muy duro respecto de la pandemia, hemos tenido una cantidad importante de muertos, una cantidad importante de contagiados, que ya estamos cerca del 1 millón de contagiados en términos oficiales, ¿no? Y las cifras se discuten si hemos tenido un poco más de 30.000 muertos o cerca de 80.000, ¿no? Para que veamos un poco la discusión que tenemos respecto de los efectos de la pandemia ha tenido, ¿no? Sabíamos, además estábamos vislumbrando en este momento una pequeña ya recuperación económica con miras a ya comenzar a crecer el próximo año, y eso ha detenido durante una semana las cosas. Vamos a estar muy atentos, José, a partir de las 2 de la tarde, por supuesto, a lo que pase en Perú. Además, la selección argentina llega a las 5 de la tarde para el partido de mañana, así que vamos a seguir muy de cerca. Te agradecemos la información. Gracias a ustedes por la entrevista. Favor.